La iglesia tiene una nueva beata y es motivo de alegría y de regocijo, particularmente para México, porque esta beata es mexicana. Una mujer a la que Dios obsequió con grandes gracias, con muchos carismas, fundadora de las obras de la cruz. Me refiero a Concepción Cabrera de Armida, quien fue beatificada el pasado sábado 4 de mayo en la Santa Misa que presidió el cardenal prefecto de la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos, Angelo Becciu, en la Basílica de Guadalupe. Hoy, en el Pulso de la Fe, la crónica de la beatificación y en el estudio, nada más, el postulador de la causa, quien sacó la causa de beatificación de Conchita. Así que quédese con nosotros en el Pulso de la Fe. Es un gusto saludarle como cada semana y agradecerle el favor de su atención. Sea usted bienvenido a El Pulso de la Fe. En efecto, pues estamos de fiesta. Y en el estudio, como le dije, recibo con afecto esta grata y sabia presencia del Padre Alfredo Ancona, misionero del Espíritu Santo, hijo espiritual, pues, de la Beata Concepción Cabrera de Armida, quien ha sido el postulador de la causa. Bienvenido, Padre Alfredo. Muchas gracias, mucho gusto estar con ustedes en este programa. Se le nota la felicidad y la dicha por todos lados, por dos cosas pienso, una, por ser integrante de los misioneros del Espíritu Santo, y otra por haber sacado esta causa que esperábamos ya desde hace tiempo. ¿Cuánto tiempo le llevó? Bueno, yo llevo 8 años de postulador, pero la causa lleva muchísimos más años, desde el año de 1954. O sea que son 64 años que la causa, pues, o 65 ya casi, que empezó el proceso, pero ya felizmente ha llegado a la beatificación. Fue abierta la causa, fue sembrada y usted ha venido a abonar y a cosechar. Felicidades, Padre Alfredo. Gracias a Dios. Usted vive en Roma, claro. Sí. Y lleva varias causas también. Sí, llevo 8 causas de la familia de la Cruz y 3 causas mexicanas. Una causa de Morelia, que es Vasco de Quiroga. No más, usted trae la causa para Vasco de Quiroga. También, ¿Ya es venerable? ¿Ya es siervo? No, estamos en el proceso ahora, se ha acabado la posición y está en el proceso del estudio. Ahora ya pasó por los historiadores, pero todavía falta los teólogos y luego los cardenales para que luego se la presenten al Papa. Padre Alfredo, Conchita Cabrera de Armida, ya beatificada, es la primera mística mexicana beatificada, ¿cierto? Primera laica, que es algo muy importante, y también mística y apóstol por las grandes obras que ella hizo. ¿Por qué es mística, Conchita? Es mística porque ella tuvo una gran experiencia, digamos, de Dios, pero que supo sobre todo narrarla a través de sus escritos. Podemos decir que Conchita es también una grande escritora. 48 obras que ella escribió, que se presentaron al Vaticano, más muchísimas páginas de su cuenta de conciencia, muchísimas cartas que escribió a familiares, a amigos religiosos, obispos, que hace muy fecunda también su experiencia, digamos, de Dios. Y lógicamente, pues lo que escribía, pues era de Dios, ¿verdad? Era su experiencia de Dios, aunque también mezclaba recetas o mezclaba lo de la vida de todos los días. Pero ¿Madre sobre de todo, cuántos hijos? 9 hijos. ¿Esposa? Exactamente, y además de sus hijos, 2 fueron consagrados a Dios. Una hija que fue religiosa de la misma congregación que ella fundó, religiosa de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús, y un hijo fue de la Compañía de Jesús, jesuita. ¿Sus nombres, los recuerda? El jesuita era Manuel Armida Cabrera, y María de la Concepción, su hija, con su mismo nombre, fue religiosa de la Cruz. Armida Cabrera. Exactamente. Vámonos hasta la Basílica, vámonos a unos días atrás, vámonos a aquel sábado 4 de mayo, un día memorable ya escrito en la historia,
Yo seguiré conversando aquí con el padre Ancona y le entregaremos a usted pues partes de esta celebración. Comenzamos con la monición de entrada. Así fue, mire. Dios Padre la miró con inmensa ternura y le entregó a su Hijo para que, encarnado místicamente en ella, se convirtiera en puente de comunión entre Dios y la humanidad, en canal de gracia y salvación para el mundo entero. La Virgen María fue su guía y modelo en la vivencia de esta gracia central de su vida. Con la vida y los escritos de María de la Concepción Cabrera, Dios regaló a la Iglesia la espiritualidad de la cruz, simbolizada en la cruz del apostolado. Esta espiritualidad es un camino de santidad. Vivámosla según nuestra personal vocación y en las circunstancias concretas en las que nos encontremos. En esta Eucaristía, en la que celebramos la beatificación de María de la Concepción Cabrera, acojamos la invitación que con su vida y sus enseñanzas ella nos hace: ser una buena noticia para el mundo, trabajando con entusiasmo en la extensión del reinado del Espíritu Santo. Vivamos esta celebración eucarística en un clima de oración y recogimiento personal para ser partícipes de las gracias que recibiremos a través de este gran regalo para la Iglesia y el mundo. Padre Alfredo, le preguntaba hace un momento por qué es mística Conchita. Profundizo en esto y le pregunto entonces, ¿cómo era su trato con Dios? Su trato con Dios fue muy familiar, muy profundo y muy variado, porque es una mística que tiene una experiencia muy diversa en el trato con Dios. Desde sentir lo que estaba junto a ella, que le ponía una silla para que pues la acompañara en ciertos momentos de su vida de todos los días, porque hacía grandes tiempos de oración, de estar en comunicación con el Señor, porque a través de sus escritos se recibía una inspiración, digamos, de parte del Señor. A veces sentía que el Señor le dictaba tratados o temas muy importantes que ella escuchaba que el Señor le dictaba y iba escribiendo todo lo que ella oía que el Señor le decía. O sea, su experiencia mística es realmente muy grande, muy profunda, y eso nos hace verla como una mujer profundamente de Dios. Yo creo que era la presencia de Dios en ella, muy, muy profunda, que además que ella creía que todo el mundo vivía y sentía y lo oía como le pasaba a ella, como que lo vivía de una manera muy normal y pensando que así se revelaba el Señor a todas las personas. Característica de los místicos, ¿verdad? No alcanzan a saber de completo lo que les sucede, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo logró ella transmitir, repercutir esta experiencia de Dios en las obras de la cruz que ella fundó? Es muy interesante el darnos cuenta de que ella recibía de Dios, pues el decir ahora vamos a fundar la alianza de amor y queremos que sean personas que vivan una consagración profunda al Señor, o ahora vamos a fundar las religiosas que tengan el carisma que quiero que tengan. O sea, ella recibía, por decir así, de parte de Dios, pues las instrucciones de aquello que iba realizando, y le hacía promesas, ¿verdad? Vamos a fundar una congregación también de hombres que se lleva a cabo muchísimos años después del momento que ella pues escuchó de parte de Dios que existiríamos los misioneros del Espíritu Santo,
que nuestro nombre en un principio iba a ser Religiosos de la Cruz, con un nombre que luego el Papa Pío XI nos lo dio, pero ella tenía la idea de otro nombre que el Señor había inspirado que nos íbamos a llamar, como de las religiosas que son fundadas mucho tiempo antes que nosotros. Eso pues denota, digamos, la parte de relación tan íntima que tenía con el Señor y cómo la iba preparando para diferentes cosas también de lo que ella fue realizando. ¿En qué consiste, Padre Alfredo, la espiritualidad de la cruz? En pocas palabras, de alguna manera, es el cómo vivir esta parte que es tan humana, que es la cruz de cada día. Ella recibe de parte del Señor, pues, el decirle que había que ofrecer todos los días aquello que vivimos, sobre todo cuando se trata de sufrimiento. Y es algo que todos los días experimentamos. Todos nosotros tenemos a veces, por ejemplo, la levantada, ¿verdad? Que nos cuesta mucho, pues la cruz de la levantada de todos los días, sobre todo cuando es muy temprano. Pero tenemos enfermedades, tenemos problemas familiares, desde que somos pequeños con los padres, con los hermanos. O sea, la cruz está presente desde una simple gripa, que es algo que tenemos que superar, pero hasta grandes problemas, como puede ser la cruz de un matrimonio que vive problemas, la cruz de alguien que vive una enfermedad muy dolorosa, muy grave, un cáncer. Y Conchita nos enseña que es muy importante ofrecer la cruz de cada día. Y es de alguna manera como le damos sentido a esta espiritualidad, que nos damos cuenta que todo ser humano pues vive esta situación, pero la historia de la cruz nos da como una solución, una respuesta, un sentido a cómo vivir la cruz, y cómo si un sufrimiento se ofrece a la misma cruz de Cristo, pues toma un sentido salvífico. Despojamos entonces al sufrimiento de su sinrazón, de su sinsentido. Exactamente. Configurándolo con Cristo. Exactamente. Vamos otra vez a recordar aquel momento, el momento tan esperado que supongo usted habrá soñado tanto. Me refiero al momento de la beatificación, el rito de beatificación. 4 de mayo, Basílica de Guadalupe. Con estas palabras fue beatificada Concepción Cabrera de Armida. Eminencia reverendísima, como arzobispo primado de México, en nombre de todos los obispos de la Conferencia del Episcopado Mexicano, de la familia de la Cruz y de los fieles laicos, pido humildemente a su santidad, el Papa Francisco, que se digne inscribir en el número de los beatos a la venerable sierva de Dios, María de la Concepción Cabrera. María de la Concepción Cabrera Arias de Armida nació en San Luis Potosí el 8 de diciembre de 1862, en el seno de una familia profundamente católica. Desde pequeña dio muestras de gran piedad y una honda vida espiritual. Contrajo matrimonio el 8 de noviembre de 1884 con Francisco Armida García y tuvieron 9 hijos. El 14 de enero de 1894, con permiso de su director, se graba en el pecho el monograma JHS. Esta fecha se considera el nacimiento de las obras de la cruz. En este mismo año tuvo la visión de la Cruz del Apostolado en el Templo de la Compañía de Jesús en San Luis Potosí. El 3 de mayo del mismo año se plantó la primera Cruz del Apostolado en la Hacienda de Jesús María, San Luis Potosí. Meses después recibió la gracia de los desposorios místicos. En 1895 funda el Apostolado de la Cruz y en 1897 fundó la Congregación de las Religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús. En 1901 muere su esposo Francisco Armida y queda a cargo de sus hijos. En 1903 tiene una providencial encuentro con un misionero francés, Padre Félix Rouget, superior de la comunidad de los Padres Maristas en la Ciudad de México. El 25 de marzo de 1906
recibe la gracia central de su vida, la encarnación mística. El 8 de diciembre de 1909, al lado del venerable Ramón Ibarra, arzobispo de Puebla, funda la Alianza de Amor con el Sagrado Corazón de Jesús, obra laical, y el 19 de enero de 1912 la Liga Apostólica, Fraternidad de Cristo Sacerdote, obra para obispos, sacerdotes y seminaristas que quieren vivir la espiritualidad de la cruz. En diciembre de 1913 se le concede tener en su casa oratorio con el Santísimo Sacramento. El 25 de diciembre de 1914, con los venerables Ramón Ibarra y Félix Ruyé, fundan en la Capilla de las Rosas del Tepeyac la Congregación de los Misioneros del Espíritu Santo. Del 3 de octubre al 2 de noviembre de 1936, realiza sus últimos ejercicios espirituales en Morelia, Michoacán, con el siervo de Dios Luis María Martínez, futuro arzobispo de México y su último director espiritual. El 3 de marzo de 1937, muere santamente rodeada por sus hijos, asistida por su director espiritual, Monseñor Martínez, por el padre Félix Ruyé, algunos misioneros del Espíritu Santo y algunas religiosas de la Cruz, en su casa en la Ciudad de México. Nos vota fratres nostri, caroli, sua eminenza cardinalis Aguiarretes, archiepiscopi metropolita messicani, nec non plurimorum aliorum fratrum in episcopatu, multorumque Christe fidelium explentes, de congregationes de cause santorum consulto, autoritate nostra apostolica, facultate facimus, ut venerabilis serva Dei, Maria a Concepzione Cabrera, vidua Armida, Christe fidelis laica et mater familiae, que divina voluntate petita et amplecta, Christi crucis salvificam virtutem testata est, varia religiosa et secularia instituta condenda inspirans, beate nomine imposterum appelletur, atque dia tertia mensis marcis, qua in celum morta est, quod annis in locis et modis iure statutis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Datum Rome, aptus Sanctum Petrum, die quarto mensis aprilis, anno Domini bismillesimo undevicesimo, pontificatus nostri septimo, Franciscus Papa. El gran momento, Padre. Y entonces ya sabemos la fecha, 3 de marzo, memoria litúrgica de la Beata Concepción Cabrera de Armida. El día en el que ella, pues no podemos decir que murió, el día que renació, ¿no? Que nació a la vida eterna. Sí. Por eso, normalmente cuando se puede escoger una fecha, la Congregación de Culto Divino la acepta porque es el día que nació a la vida eterna. Sí. Y qué mejor día que celebrar, pues en este caso será la fiesta para los que fueron fundados por ella, o memoria obligatoria en México para aquellos que celebramos también en la Concepción Cabrera. 3 de marzo. Ahora, nos explicaba usted hace un momento de configurar el sufrimiento, las cruces de cada día, pero la cruz, ¿acaso no es también amor, gozo, vida? La cruz aceptada es dulce de llevar, escribirá Santa Teresa de Jesús. Exactamente, por eso Conchita, su lema era cruz y amor y cruz, amor y sufrimiento, porque no podemos despegar la cruz del amor al darle un sentido salvífico, y es lo que contemplamos en Jesús. Contemplamos el amor de alguien que dio la vida para salvarnos, y es cuando toma sentido. Por eso es inseparable el hablar de la cruz con el amor. Sí. El padre Ancona, vea usted, viste el hábito de los misioneros del Espíritu Santo y tiene en el pecho el monograma de Cristo, JHS. ¿Qué no la Beata Concepción Cabrera, en una experiencia mística, se grabó ella con un punzón estas mismas letras iniciales en su pecho, en su piel? Exactamente.
tenemos que ver un contexto del siglo XIX, que es un contexto de digamos, sacrificio. Vivimos una realidad muy diferente a lo que ahora yo creo en este mundo moderno, hedonista, etcétera. Y en aquella época, pues se vivía de una manera pues mucho más realista el procurarse pues el dolor, el sacrificio, los silicios, tantas cosas que veíamos. Pero ahora cuando vemos que los jóvenes se ponen tatuajes, se hacen cosas también que implica pues el dolor, implica identidad. Y además yo veo como los novios de repente hacen también el sellar el amor con gestos de también algún gesto, digamos, que implicador, etcétera. Pero ella lo hace por una pertenencia a Dios. Ella, recordemos que ella vivía grandes temporadas de su infancia en los ranchos, en las haciendas de su familia, y veía cómo les ponían a las vacas, a los toros, el nombre de su dueño. Y ella decía, yo quiero ser solo de Jesús. Ajá. Y si vivía en ese contexto y veía cómo marcaban con fuego a los animales, pues ella le pidió muchas veces al director espiritual, al padre Mir, que le dejara grabarse. El padre Mir lo veía como algo muy salvaje, hasta que entiende pues ese deseo de posesión que ella quería pertenencia, de pertenecerle totalmente a Jesús, y ya deja que haga eso. Y de ahí brota pues como un signo la estrella de la cruz, y es cuando ella dice que cae de rodillas con el dolor y grita, Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, como un acto de generosidad, no pensando en ella, sino en la salvación de los demás. Entonces lo hace como un signo de pertenencia, pero también como un acto de salvación por los demás. Exactamente. Vamos a hacer una pausa, es breve. Regreso con la imagen que fue desvelada, la reliquia de ella que fue portada, la homilía, la consagración, la bendición final y mucho más de este acontecimiento histórico y de gracia, la beatificación de Concepción Cabrera de Armida, mexicana, esposa, madre y fundadora de las Obras de la Cruz. Ya estamos de regreso en el Pulso de la Fe, hoy este programa especial dedicado a entregarle a usted una crónica de la beatificación de Concepción Cabrera de Armida y además un análisis reflexivo y espiritual con la presencia del Padre Alfredo Ancona, misionero del Espíritu Santo y el postulador de la causa de la ahora beata Conchita, como le llamamos con cariño. Vamos a aquel momento tan simbólico cuando es desvelada su imagen, su retrato, y además se porta una reliquia de ella, que es una venda con su sangre. Así fue, mire. Desde el fondo de mi alma. Jesús, Salvador de los hombres. Salvador, Salvador. Jesús, Salvador de los hombres. Salvador, Salvador.
suya, gritar desde el fondo de mi alma. Sálvalos. Momento tan emocionante. Padre Alfredo, ¿qué le deja la Beata Conchita a la Iglesia? ¿Cuál es su herencia? La primera cosa que puedo decir es que ella, siendo esposa, madre, una laica, es como un aliento para todas aquellas mujeres laicas que la Iglesia Católica está, pues, con muchas, que nos da un gran ejemplo de que la santidad es también una vocación para la mujer, para la madre, para la esposa. Estamos acostumbrados a ver a santos, papas, obispos, sacerdotes, religiosas. Y el hecho de que una laica, que es esposa, que es mamá, llegue a los altares, es realmente, pues, un ejemplo de esta vocación que el Papa, sobre todo Francisco, tanto ha insistido, ¿verdad? Que la vocación a la santidad es para todos, no solo para los consagrados a Dios. Entonces, yo creo que es el primer, pues, ejemplo y aliciente que da a muchos fieles, ¿verdad? Esta vocación a la santidad, que estamos todos llamados a ser santos. Es la vocación universal por ser bautizados. Las lecturas para esta misa, entre ellas, por supuesto, el Evangelio, tomado de San Mateo, con ese texto: quien quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga, fueron particularmente elegidas para esta beatificación. Exactamente, o sea, son las lecturas que pensamos que, o más bien ya se aceptaron para que sean las oficiales para el 3 de marzo, que va a ser el día que se va a celebrar la misa por ella. O sea, su memoria litúrgica, su memoria 3 de litúrgica, marzo, esas serán las lecturas. Sí. Oficialmente nada más será la segunda, el Salmo responsorial y el Evangelio, porque son dos lecturas y un salmo los que se leen, digamos, en el Día de la Memoria. Y de los celebrantes, Padre Ancona, ¿a quién le tocó pronunciar la homilía? Le tocó al cardenal Angelo Becciu, que es el representante del Papa para la celebración. El Papa nombró al cardenal Becciu, que es ahora el prefecto de la Congregación de los Santos, para que tuviera la homilía y presidiera la Eucaristía. Bueno, vámonos otra vez a la insigne y nacional Basílica de Guadalupe para entregarle a usted parte de esta homilía. La Beata María Concepción Cabrera, caso único en la historia de las fundaciones religiosas, inspiró y promovió 5 institutos denominados las Obras de la Cruz, 2 congregaciones religiosas y 3 obras apostólicas, sin asumir ni el papel de fundadora, ni mucho menos la carga y los poderes de superiora general. Estas son el Apostolado de la Cruz, las religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús, la Alianza de Amor con el Sagrado Corazón de Jesús, la Liga Apostólica y los misioneros del Espíritu Santo. A estas obras hay que añadir la Cruzada de Almas Víctimas.
El que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. Esta frase del Evangelio quedó grabada en la mente de la beata e encontró plena aplicación en su vida. El florecimiento de las obras no puede explicarse sino en la lógica del Evangelio, que transforma en vida toda aparente muerte a uno mismo. Él suscitó las obras de la cruz con sus escritos espirituales, pero singularmente con su testimonio de vida. Cargó cada día con su cruz para seguir a Jesús. Es consciente de que todo dolor pequeño, grande, y ha sido vivido por Jesús en la cruz, y en él puede encontrar fuerza y sentido. La nuestra beata comprendió perfectamente la ciencia de la cruz. Esta requiere que en el calvario del dolor, presente en la humanidad de todas las épocas, estén las cruces de quienes voluntariamente se unen al sacrificio de Cristo. Su fuerte deseo apostólico fue el de salvar las almas, de convertir a los pecadores, por cuya salvación ofrecía sus sufrimientos voluntarios. Su mayor preocupación, que constituía casi una obsesión, fue por la santidad de los sacerdotes por quienes rezaba y se sacrificaba. Qué necesaria y qué actual es esta misión. Que la Iglesia que está en México sepa imitar la mirada profética y el corazón abierto a los hermanos, con una generosa labor apostólica que encuentre su raíz en la fe cristiana, sublime patrimonio moral y cultural de esta nación. Que con su intercesión nos ayude a escuchar las actuales voces suplicantes de cuantos experimentan una pobreza espiritual o material y responder a ella con esa fantasía de la caridad que distingue a los fieles discípulos del Evangelio. Por eso le imploramos y repetimos: Beata María Concepción Cabrera, ruega por nosotros. Gracias. Ahí tiene usted parte de la homilía pronunciada por el prefecto de la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos, el cardenal Angelo Becciu. Padre Alfredo Ancona, ¿y qué le deja la Beata Conchita a México? Bueno, a México nos da, yo creo que mucha esperanza. El hecho de que una mujer llegue a los altares a través de esta beatificación es un momento de darnos cuenta de que toda mujer tiene un lugar importante dentro de la Iglesia, dentro de la sociedad, dentro de nuestro mundo actual. Yo creo que el Papa, sobre todo Francisco, cada vez ha dado un lugar más importante a la mujer, y en la Iglesia, ya en el mismo Vaticano, ya está tomando algunos cargos que nunca habían sido tomados por una mujer. Sí. La vocera oficial de la Cruz de México es también una mujer. Sí. Y digamos, nos da como un signo del papel tan importante que la mujer tiene dentro de la Iglesia, y que tardamos mucho tiempo en darnos cuenta de esto. Yo creo que ahora tenemos que darnos cuenta de que ese clericalismo tan radical que muchas veces nos ha tocado vivir en la Iglesia, hay que irlo cambiando. El hecho de que una mujer laica llegue a ser beatificada, y en nuestro país mexicano, yo creo que es un signo, ¿verdad? Porque hay mucho machismo también todavía en nuestra sociedad, en la misma Iglesia. A veces decimos que no hay, pero nos damos cuenta que es real. Yo creo que eso abre perspectivas nuevas de darnos cuenta del papel que tiene la mujer en la Iglesia. Ahora, ella fue esposa y fue madre, y madre de 9 hijos, entonces tiene que decirle algo al matrimonio que hoy está en crisis, y tiene que decirle algo a la relación que hoy también está en crisis entre los padres y los hijos, entre los hijos y los padres, entre los hermanos. ¿Qué nos deja Conchita? Ella como esposa
muchas veces escribió de que no le impedía su relación con Dios, ¿verdad? Y realmente impulsaba mucho a Pancho, ¿verdad? Su marido, a vivir muchas situaciones de la vida con una fe, con un espíritu de esperanza, con muchas cosas muy interesantes. Y como madre conocía muy bien a cada uno de sus hijos, decía que había que respetarlos, los respetaba, los conocía. Ella decía que era muy importante conocer a cada hijo para ver cómo tratarlo, cómo impulsarlo. De alguna manera, pues se convierte pues, en un ejemplo también de esposa y madre. Yo creo que el tiempo nos va a ir diciendo, cuando la gente empiece a invocarla por alguna cosa, de cómo la ve, ¿verdad? Son cosas que no podemos anticiparnos, ¿verdad? Hasta que la gente empiece a decir, pues no sé, vemos que hay mucha gente que es, mucho santo que es patrón de algo, ¿verdad? De Conchita todavía no la hemos nombrado patrona de nada, pero la misma devoción de la gente nos irá diciendo si la quieren como la patrona de las mamás o de las jóvenes, no lo sabemos porque todavía es una experiencia que no hemos vivido, pero por ahí va, yo creo, su figura. Y a la Iglesia de México, padre Ancona, ¿qué le deja? Porque ella tuvo una relación estrecha de gran espiritualidad con el arzobispo de México, Monseñor Luis María Martínez, ¿no? Entonces ahí tenemos a una mujer, esposa, madre de familia, laica, fundadora, que tiene una relación estrecha con su obispo. ¿Qué le está diciendo eso a la Iglesia de México hoy? Si hablamos de esta línea, ella escribió a mis sacerdotes, digamos, unas reflexiones que como madre sacerdotal nos dice muchas cosas muy interesantes y muy importantes. Entonces, yo creo que podemos hablar de ella también como una madre sacerdotal. De hecho, una de las frases que puso Radio Vaticano cuando habló de ella, cuando el Papa anunció que iba a ser ya beatificada, fue una frase que ellos pusieron, madre sacerdotal. Ajá. Eso nos puede decir mucho de que en México fue alguien que tuvo una influencia en su época muy importante con la jerarquía. Era realmente una madre que escuchaba a los obispos, a los sacerdotes, o sea, estuvo muy cercana. Y, tendré que decirlo, tomada en cuenta por su obispo. Exactamente. Tomada en cuenta, escuchada, acompañada y asistida. Hagamos otra pausa. Es breve. Regresamos, todavía hay mucho que entregarle a usted. Mire, volvemos con la consagración, el momento culminante de la Santa Misa, ¿no? El milagro de la transubstanciación. Y volvemos también con los ritos de conclusión y con la bendición en esta misa, con el rito de beatificación de la Beata, hoy ya Concepción Cabrera de Armida. Continuamos, queridos amigos, en el Pulso de la Fe, hoy en este programa en el que le estamos entregando a usted la crónica de la beatificación de Concepción Cabrera de Armida, y yo sigo conversando gratamente con el padre Alfredo Ancona, misionero del Espíritu Santo y postulador de la causa de beatificación de la ya beata Concepción Cabrera. Para la consagración, padre Alfredo, ¿cuál es la fórmula que se utilizó? Se utilizó la plegaria eucarística número 3, que es importante porque ya en esta plegaria se puede nombrar ya como beata a Concepción Cabrera en el momento en que se mencionan
pues al santoral, digamos, dentro de la consagración. Vamos a vivir ese momento, vamos a recordarlo, la consagración. Mire usted. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. El momento culminante de toda celebración de la Santa Misa es el sacrificio. Las palabras de nuestro Señor: coman, esto es mi cuerpo; beban, esto es mi sangre. Padre Alfredo, nadie está exento de sufrir. Y los místicos me parece que sufren más que quienes no tienen experiencias místicas. Quiero decir con esto, quiero preguntarle, la vida de Conchita no habrá sido fácil. Primero, ser madre de 9 hijos y ser esposa y ser fundadora y estar atendiendo a nuestro Señor en las experiencias que le daba, no ha de haber sido una cosa sencilla. Y como mística también, ha de haber sufrido. ¿Cómo puede usted resumirnos estas vivencias en ella? Pues ella tuvo, yo creo que muchos momentos de sufrimiento, desde la muerte de algunos hijos. Un hijo se la ahogó en una fuente, otro hijo murió joven también de tifo en aquella época, que era muy difícil de curarlo. En viuda, teniendo 17 años de casada, o sea, pocos años, y estar pues con muchos hijos que mantener. O sea, hay muchos momentos de mucho sufrimiento en su vida, que creo por esa espiritualidad que el Señor le regaló, pudo pues llevarlos con mucha fe, con mucha esperanza, con esa vivencia de ofrecer eso. Le toca la persecución religiosa. Fue un momento de mucho sufrimiento para muchos mexicanos. Ella fue también muy valiente de cómo vivió pues esa persecución, sufriendo el que sus hijas perdían pues sus casas que tenían, o sea, las que ella había fundado, el conseguir dónde hospedarlas. Los mismos misioneros del Espíritu Santo, que ya estaban fundados y que pues igual fueron despojados de todas las propiedades que en aquella época tenían. O sea, podemos enumerar muchas situaciones que ella vivió, digamos, de sufrimiento, y que supo pues darles pues un grande sentido, ¿verdad?, al hacerlas salvíficas con esa espiritualidad que hemos ya hablado. Yo creo que es la experiencia de una mujer que sufrió también las mismas enfermedades que tuvo ella. Ella fue también pues muy enferma, muchas épocas de su vida se le pasaba pues enferma, y veía también pues sufrir a mucha gente,
y supo acompañarlas en el sufrimiento, en la enfermedad. ¿Habrá ella cruzado también por esa infaltable experiencia de la noche oscura Claro. del alma? Sí. Ella al final de su vida vivió también esa ausencia del Señor. De hecho, escribe cosas muy interesantes y muy duras, ¿verdad? Que decía, Señor, parece como si nunca nos hubiéramos conocido. Después de haber tenido, pues, experiencias, digamos, de una sensibilidad, digamos, del Señor, también sufrió la ausencia, ¿verdad?, de no sentir a Jesús. ¿Dónde estás, Jesús, verdad? Cosa que fortalece su santidad. Exactamente, y que muchos místicos vivieron. Sí, claro. Vámonos otra vez a la Basílica de Guadalupe, Padre, para entregarle a usted ya los ritos conclusivos y, atención, la bendición que le recuerdo, quien la quiere recibir con devoción a través de la televisión es válida, ¿eh? El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu, Sea bendito el nombre del Señor. ahora y por siempre, Nuestra auxilio está en el nombre del Señor. que hizo el cielo y la tierra. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En la alegría de Cristo resucitado, podemos ir en paz. Habemus beata mexicanensis. Felicidades, Padre Alfredo. Estamos Misión cumplida. muy contentos de este momento que hemos vivido como iglesia y que ya es beata, y ahora nos falta que sea canonizada. Ah, bueno, ya veo Es- que ustedes ya están entonces afilando. Es lo un que gran viene. reto que tenemos que pensar. Sí. ¿Cuál fue el milagro? Díganos rapidito en un minuto más que tenemos. El milagro fue el que una persona, Jorge Treviño, que estaba paralizada totalmente y llevaba muchos años así, le pidió, y juntamente con Jorge muchas personas, su familia, los misioneros, los Ríos de la Cruz, y mucha gente pidió el milagro de que fuera curado. Y un día que estaba en el hospital bastante malo y acostado, después de que oraron por él, empezó a mover, estaba dormido y empezaron a ver que se podía mover, que se estiraba dormido, y su esposa y una amiga empezaron a filmar lo que sucedía. ¿Ah, sí? Ese fue el milagro. Ese para la fue el milagro. beatificación. Ahora pongamos a trabajar a la Beata Conchita, a ver si un milagro para la canonización. Muchas gracias, Padre Alfredo. Mil Fue un gracias. placer estar con ustedes. Dios le guarde. Gracias. Y gracias a usted por el favor de su atención. Habemus beata mexicanensis, la Beata Concepción Cabrera de Armida. Feliz semana. Gracias. En la Basílica de Guadalupe, el santuario católico más importante de América Latina, se reunieron cientos de fieles para ser testigos de una beatificación, una de las ceremonias más importantes en esta religión. Es el día en que Conchita Cabrera se convertirá en beata, es decir, la Iglesia Católica autorizará rendirle culto por tener la virtud de curar a un hombre que tuvo su cuerpo paralizado en 2008. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. Hay cánticos. Enseguida, los 80 obispos pidieron formalmente al Vaticano que el nombre de Conchita Cabrera ya fuera historia en los libros de los beatos. Pido humildemente a su santidad, el Papa Francisco, que se digne inscribir en el número de los beatos a la venerable sierva de Dios, María de la Concepción Cabrera. Y así se leyó el documento que concedió la beatificación. Sea llamada beata de ahora en adelante, y que el 3 de marzo, día de su nacimiento en el cielo, pueda ser celebrada cada año. Su imagen apareció y los aplausos retumbaron en el recinto mariano. Enseguida su reliquia fue cargada por su nieta, la hermana Consuelo Armida, y Jorge, el hombre que hoy está de pie. La actitud correcta es la que nos enseña la nueva beata. Sostener con la cercanía espiritual y con la oración
a cuantos viven cada día su vocación con fidelidad y con abnegación. Se trata de la inmensa mayoría de las personas consagradas que ofrecen un claro testimonio de fe y de amor. El delegado del Papa Francisco, el cardenal Angelo Becchio, confió en que el ejemplo de Conchita Cabrera perfore el corazón de los católicos. Que la Iglesia que está en México sepa imitar, que con su intercesión nos ayude a escuchar las actuales voces suplicantes de cuantos experimentan una pobreza espiritual o material y responder a ella con esa fantasía de la caridad. Y para ello, nazca una nueva oportunidad para reedificar el papel de la Iglesia Católica. La fortaleza de cualquier institución no reside en la perfección de los hombres que la forman, sino en su voluntad de purificarse continuamente, en su habilidad para reconocer humildemente los errores y corregirlos, en su capacidad para levantarse de las caídas.